Amigos y amigas del Arriero, nos encontramos acá como siempre en las instalaciones de La Mula y hoy día voy a tener una conversación con un historiador peruano que vive en Estados Unidos hace muchos años, pero que siempre nos visita y que por primera vez tengo en el programa. Carlos Aguirre, un gusto tenerte. Carlos es un historiador que ha trabajado diversos temas, ha trabajado el tema de las prisiones durante muchos años, ha trabajado el tema de la esclavitud negra, ha trabajado también en sus inicios temas sobre las rebeliones, recuerdo algunos artículos, y últimamente está trabajando todo lo que tiene que ver con la historia de las ideas y un instrumento clave en la difusión de la historia de las ideas, que son los libros y las bibliotecas. Pero hoy vamos a conversar sobre varios de esos temas y sobre un libro que él publicó hace 2 años, que se llama La ciudad y los perros, biografía de una novela. Libro que publicó el Fondo Editorial de la Católica y que nos cuenta la historia de una de las novelas más importantes de la literatura peruana, La ciudad y los perros. Carlos, un gusto tenerte. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Encantado de compartir unos minutos contigo. Carlos, escribir un libro sobre otro libro, que además es un clásico, ¿no? Debe ser una tarea compleja porque hay una imagen de un libro, de la obra, y hay mucha historia detrás. ¿Por qué es que tú decidiste, pudo haber sido cualquier otro, pero ¿por qué optaste por hacer la historia de la ciudad de los perros? ¿Qué es lo particular que te hizo trabajar este tema? Bueno, la idea inicial era escribir un ensayo breve de unas 30 páginas, que iba a ser un capítulo de un libro mayor que estoy preparando, y ese ensayo se iba a concentrar en uno de los episodios más conocidos relacionados con la ciudad de los perros, que es la famosa historia de la quema de libros en el Colegio Militar Leoncio Prado. Y entonces, pues yo quería averiguar más y de alguna manera desmontar el mito de la quema de libros por parte de los militares. Sin embargo, conforme fui ampliando la investigación, leyendo más sobre la novela de Vargas Llosa, me di cuenta que aquí habían materiales Había más historia para mucho más que solamente la quema de libros, ¿no? Y resultó, sí, como dices tú, es un trabajo complicado, pero realmente apasionante. Creo que si yo hubiera querido hacer un libro parecido sobre alguna de las otras novelas de Vargas Llosa, no hubiera podido encontrar los documentos y los temas para producir una monografía como esta. Porque este es un libro, primero, es la primera novela de Vargas Llosa, es la que prácticamente lo pone en el centro de la narrativa en español y luego sucesivas traducciones. Es la novela que según algunos le da el punto de partida al boom latinoamericano. Además es una novela cuya producción y cuya circulación estuvo conectada a una serie de procesos, que es lo que a mí me interesaba explorar. El libro se publica en España. Es la España de Franco, pero no es la España de los años 40. No es la España de los años ¿no? 40. Y hay toda una leyenda, digamos, sobre la censura, ¿no? Que el libro fue censurado, pero tú ahí develas, digamos, una serie de hechos que no eran muy conocidos, aunque estaban todos documentados. Sí. Conforme iba recolectando la información, me fui dando cuenta que habían algunas historias que se contaban sobre la novela que o no eran ciertas o eran medias verdades, ¿no? Por ejemplo,
El libro tenía que pasar por la censura, ¿no? Y Carlos Barral, el editor, tuvo varias comunicaciones con la oficina de censura, e incluso hay una reunión de Barral con el jefe de la censura y el propio Vargas Llosa, ¿no? Lo que no se conocían eran los detalles, ¿no?, sobre qué se conversó, cuáles fueron las condiciones. Y luego, Carlos Barral, en una serie de cartas, le dice a Vargas Llosa: mira, no nos queda más que aceptar estas condiciones. Vargas Llosa acepta la negociación primero, no acepta todos los reclamos, acepta unos cuantos, probablemente no muy importantes, pero en todo caso... Claro, no es que cambien el sentido de la obra para nada, ¿no es cierto? No. Efectivamente, los cambios que se produjeron no fueron importantes, ¿no? Pero luego Barral se inventa la historia de que en la segunda edición esos cambios fueron repuestos, es decir, lo que se había cambiado se repuso, y no es así. O sea, el libro que leemos es el libro que salió tal cual la primera edición. Ahora, claro, uno, visto a la distancia, uno puede decir, bueno, pero qué locura esto del escritor que se sienta con el editor y el jefe de la censura. Pero claro, no se trata de justificar lo que se hizo, no, pero ¿esto era habitual en esa España de los años 60? Sí. Cualquier autor que quería ser publicado en España tenía que pasar por la censura. El primer libro de Vargas Llosa, Los Jefes, pasó por la censura. Y todos los siguientes hasta que cayó Franco, ¿no? Digamos, Vargas Llosa no era español cuando publicó esta novela. Era un desconocido. No vivía en España, claro. Por lo tanto, él no tenía la necesidad de someterse, como la hubiera tenido en mayor grado, digamos, un escritor español que obviamente quiere publicar en su propio país. Sin embargo, y ese es otro de los temas que trato en el libro, hay pues unas conexiones y unas redes que se van armando. Vargas Llosa escribe esta novela muy joven, dedica casi 4 años a escribirla, y él mismo lo dice, es decir, sin siquiera saber si iba a poder publicarla, ¿no? Y empieza a hacer gestiones con distintos editores en Francia, en México, y no logra colocarla. Y es Barral el que tiene el ojo para descubrir el potencial de la novela, ¿no? En realidad, ahí hay también unas versiones que no encajan del todo, ¿no? Se dice que cuando llega el manuscrito se lo dan a un lector que, según casi todas las versiones, habría sido Luis Goytisolo, el escritor catalán, y que esa primera evaluación, él lo ha negado, Goytisolo lo ha negado, esa primera evaluación habría sido un poco tibia, digamos, no muy entusiasta, ¿no? Y que luego Barral, digamos, sacó el manuscrito de un cajón donde estaba ahí y empezó a leerlo y quedó encantado, ¿no? Luis Goytisolo ha cuestionado esa versión. En todo caso, Barral lee la novela, el olfato le dice que aquí hay una obra maestra, y busca el encuentro con Vargas Llosa en París. Y ahí viene otra parte de la historia que no había sido contada. Es el tema del premio, ¿no? Del premio Biblioteca Breve. Biblioteca Breve, ¿no? Barral se cita con Vargas Llosa y lo convence de que presente la novela al premio Biblioteca Breve, porque él estaba convencido de que podía ganarlo, y al obtener el premio iba a ser más fácil negociar con la censura. Claro, que además de alguna manera el premio era una plataforma de lanzamiento, para Ahora, nuevos autores. Allí hay, digamos, pequeñas historias. Una de ellas es que, por ejemplo, ya había vencido el plazo. Entonces le dice, no importa, mándalo, ¿no? Incluso hay una carta o telegrama, no me acuerdo, donde le dice, aquí te mando las bases del concurso que seguramente ni conoces, ¿no? Entonces, ya, esto pasa. Y no, digamos, no estoy necesariamente cuestionando. Barral era un editor
Él necesitaba Él quería, sobrevivir. claro, él había visto el potencial del libro. Él vio el potencial del libro y utilizó los mecanismos que estaban a su alcance para promocionarlo. Ahora, ese es el lado español de la historia, pero tú además también, como has contado, tu motivación fue entrar al tema por la famosa quema de libros, entre comillas, pero además hay una serie de actores en el Perú que juegan un rol clave para lo que es el impacto del libro, ¿no? Sí, sí. Salazar Bondi, Oquendo, bueno, y Manuel Escorza. Y Manuel Escorza. ¿No? Sí. Vamos con ello, ¿no? Pero lo que yo quería era reconstruir el contexto, las redes, los contactos que hacen posible que un libro tenga el impacto que tuvo, ¿no? No basta escribir un buen libro, todos lo sabemos. Luego necesitas que alguien lo publique. Hay que tener amigos necesitas que alguien escriba las que lo reseñas, comente. necesitas que alguien lo coloque en el mercado, etcétera, ¿no? Y todo eso se conjugó. Un aspecto muy importante antes de entrar al lado peruano es el papel que juega Cuba. Vargas Llosa era un simpatizante de la Revolución Cubana. Todo lo que era relacionado a Cuba en esos años era amplificado. Claro, era el momento, digamos, en que, digamos, toda la nueva generación saludaba la Revolución Cubana. Todavía no había venido el desencanto que... Así es. Y era una relación de doble vía. Es decir, Cuba se beneficiaba de la simpatía de los escritores más conocidos de esa época, y los escritores consolidaban también su prestigio y tenían una cierta audiencia por su acercamiento a Cuba. Claro, igual que el caso del Premio Biblioteca Breve, en Cuba tenías el Premio Casa de las Américas, que fue una institución en esa época. Y Casa de las Américas organiza unos conversatorios y por ahí pasaron, no necesariamente en persona, pero hubo conversatorios entre los años 62 y en adelante. García Márquez, se discutió a Fuentes, se discutió a Cortázar. Vargas Llosa va a Cuba, lo reciben como una celebridad, ¿no? Hay un conversatorio con él en persona, hay una reseña que se publica en Casa de las Américas. Él era, digamos, una estrella, por decirlo de alguna manera, y eso ciertamente contribuye a amplificar el impacto de la novela. Y además con un libro que era una crítica al autoritarismo, a la formación militar, ¿no? Fue leído, de hecho, es interesante leer la reseña, fue leído en clave cubana, vamos a decirlo así, ¿no? Y algunos comentaristas decían, por ejemplo, que el jaguar representaba un símbolo de la resistencia, ¿no? Lo leían casi como un héroe, ¿no? Como alguien dispuesto a sacrificarse. Cosa que en estas épocas ya no hay Sí, manera. pues, ¿no? ¿No? Bueno, entonces Cuba, y esto otros lo han dicho, el boom no es un fenómeno europeo y mucho menos estrictamente catalán, que es como algunas veces se ha simplificado. Había varias coordenadas aquí, pasaba por Francia, pasaba por Buenos Aires, pasaba por La México. Habana, México por también. ¿no? Y también, en el caso exactamente, más precisamente de Vargas Llosa, pasa por Lima. Hay una amplia correspondencia con sus amigos en Lima, que lo animan, lo impulsan, leen el borrador y luego escriben comentarios en la prensa. Se quejan cuando el libro sufre una breve requisa a fines del 63, y las notas aparecen en la prensa, Salazar Bondi, Oquendo, Loaiza. Hay un círculo de amigos, colegas, que sirven de plataforma para que en el Perú y en otras partes se genere un interés. Son una suerte de anunciadores de la buena nueva, digamos, ¿no? Ahora, en esa historia, el otro personaje que aparece en el libro y que es siempre muy polémico, ¿no? Es Manuel Escorza, ¿no? Sí. Manuel Escorza, que es en lo que yo llamaría la historia oficial de la novela Vargas Llosa, a Escorza casi no se lo menciona, ¿no? Se menciona, por ejemplo, la quema de libros, y se ha mencionado por décadas, pero nunca
Se aclara el rol que que los juega. supuestos libros que se quemaron fueron ejemplares de la edición peruana, y esa edición fue de Scorza. Ahora, Scorza era un editor con un olfato comercial muy agudo, ya había empezado a publicar la serie colección de Populibros, Populibros. claro. Por supuesto, antes había trabajado varios años en los festivales de libro, Que tenía además, mucha experiencia. quizás a los más jóvenes no sepan, pero en todas las casas de esta ciudad por lo menos, y también de otras ciudades del Perú, habían ejemplares de Populibros. Populibros, ¿no? sí, es Eran los libros que se leían. Exactamente. El Populibro se convirtió en un elemento fundamental en cualquier pequeña biblioteca familiar, ¿no? Y efectivamente su objetivo era llevar los libros a la calle, a las masas, a los trabajadores, a los estudiantes, ¿no? Pero claro, había varios aspectos de este proyecto. Uno de ellos, el aspecto estrictamente comercial, el otro era el aspecto editorial. Y cuando Vargas Llosa gana el premio Biblioteca Breve, lo primero que hace Scorza es proponerle la reedición de su libro de cuentos, Los Jefes, para Populibros, y sale. Pero lo lanza, ya hablando del escritor censurado, Sí, ¿no? sí. O sea, promociona un libro con la información, del otro. Incluso hay ahí algo de trampa, ¿no? Algo de trampa. Se refiere a los jefes y utiliza información que se refiere a la ciudad de los perros, ¿no? Pero luego Scorza convence a Vargas Llosa y a Barral de que autoricen una edición peruana masiva, ¿no? Popular. Y esa es la que sale, si no me equivoco, el 1 de septiembre del año 64, ¿no? Y es esa edición la que provoca la reacción de los militares. Ya habían reaccionado antes, ¿eh? Ya había habido amenazas, ya había habido expresiones de malestar, pero la publicación de la edición de Populibros es la que genera una reacción muy adversa. Y ahí es donde la historia se convierte en una sucesión de mitos y medias verdades respecto a la supuesta quema de libros. Porque los libros, no hay evidencia de que se quemaran los libros. Yo no la he encontrado. Y tú has hablado además con gente del colegio, con los que estudiaban. Revisé toda la documentación que pude, entrevisté a cadetes que vivieron en esos años. Debo decir que no soy el primero en cuestionar el hecho de la quema, pero digamos, quise agotar todas las posibilidades de conseguir información. ¿Y qué fue entonces? ¿Fue una operación publicitaria eso? Fue una operación publicitaria. ¿De Scorza, de Vargas Llosa? Muy probablemente de Scorza, y digo muy probablemente, no tengo la certeza, pero las evidencias apuntan a que también es probable, y me guío por los testimonios, que efectivamente hubo una quema de papeles, de periódicos, de algo, una pequeña fogata. Es posible, eso un ex cadete me dijo, yo lo vi. Ahora, las fechas no coinciden, pero es posible que apenas se empezó a circular la noticia, alguien había salido, por decir, en un diario y quemaron unos periódicos. Pero luego alguien transformó eso en una quema organizada. Y lo primero que a mí me llamó, me llamó a sospecha es que se daba un número redondo. Es decir, se quemaron 1000 ejemplares, ¿no? 1000 ejemplares. Y se empezó, y esa fue la cifra mágica. Y claro, cuando dicen se quemó 1000 ejemplares, tú dices, bueno, ¿de dónde salieron esos 1000? ¿Quién los contó? ¿Quién los vio? Y es muy raro que se hayan quemado 1000 ejemplares y nadie diga, yo lo vi, yo estuve ahí, yo llevé mi ejemplar, ¿no? De manera que la falta de evidencias, por lo menos por ahora, me convence que nunca ocurrió. Pero eso generó un gran interés por el libro. Por supuesto, ¿no? Es decir, se convierte en un libro perseguido, ¿no? La publicidad afuera crece en función de esa noticia de que el libro de Vargas Llosa había sido quemado. Que hay otra historia que aparece que es una famosa carta que firman en Berlín
Es otro ¿no? misterio. Miguel Ángel Asturias y Jorge Luis Borges juntos, que ya era una cosa sorprendente. Es otro ¿no? misterio y que no he podido resolver, ¿no? Pero que se sabe que hubo una carta. Se sabe, primero, había un congreso de intelectuales en Berlín, de intelectuales alemanes y latinoamericanos. Alguien llamó a decir que se había quemado el libro para procurar precisamente amplificar la noticia. Julio Ramón Ribeiro y Augusto Roa Bastos, si no me equivoco, redactan una protesta, un comunicado de protesta, y lo hacen firmar a todos, incluyendo a los escritores muy conocidos, irreconciliables, ¿no? Asturias y Borges. Ese documento es histórico, si es que existe. Y parece que sí existió, porque hay una carta, hay documentos de Ribeiro, le dice, le envía una copia a Vargas Llosa, Vargas Llosa la envía a Lima, a Oquendo, y dice, decide tú si se publica o no. Ribeiro dice que Vargas Llosa después dijo, mejor no lo publiquen. Oquendo decidió no publicarlo. He buscado en todas las partes que he podido. Quizás está ahí en la biblioteca y de Abelardo. no está en el archivo de Vargas Llosa. Oquendo no tiene una copia. No está en el archivo de Ribeiro. Es un misterio. Bueno, podríamos seguir hablando horas sobre este libro, biografía de una novela, escrito por Carlos Aguirre, porque realmente en cada página uno va encontrando nuevos detalles y cómo estos detalles, estos hechos, van creando un aura, ¿no? Le crean un aura, ¿no? Se va creando una leyenda en torno al libro, más allá de sus méritos literarios que nadie discute, pero que le dan, es un poco, amplifican el impacto que puede haber tenido si no hubiese habido esta historia detrás. Ahora, Carlos, tú has venido, no por el libro que ya salió hace 2 años, sino porque ha habido una exposición en la Biblioteca Nacional sobre la historia del incendio de la biblioteca, y sé que estás trabajando el tema de las bibliotecas y has escrito sobre varios intelectuales peruanos, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poco para ver qué cosa se viene con Carlos Aguirre pronto. Sí, bueno, yo estoy desde hace algunos años trabajando. Una de las líneas de investigación es la historia de la cultura impresa, la historia del libro, la historia de la lectura y la relación entre lectura, libros y el mundo de los intelectuales, ¿no? Entonces escribí hace unos 3 años más o menos, salió publicado después, un ensayo sobre el incendio de la Biblioteca Nacional del año 43. De nuevo, es un caso que tiene algo de misterio, ¿no? Y yo, obviamente, no era mi intención resolver el misterio. ¿Quién fue el que prendió el fósforo o provocó el incendio? Van a pensar que tienes alma de fiscal. Bueno, los historiadores, ya sabes, somos medio detectives, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba era discutir qué fue lo que hizo posible que el incendio se produjera, y luego cuáles fueron los debates, cuál fue el impacto de esto en la conciencia en general de la sociedad peruana, pero sobre todo de sus intelectuales, ¿no? Y el ensayo que publiqué reconstruye esos debates que tienen que ver con la noción de patrimonio nacional, la idea sobre qué es una biblioteca moderna y otras cosas, ¿no? Pero también estoy escribiendo o revisando ahora un ensayo sobre las bibliotecas privadas, las bibliotecas de los intelectuales. Me interesa, en fin, como historiador, pero también de alguna manera como bibliófilo, qué pasa con las bibliotecas de los intelectuales una vez que ellos mueren. Un poco en relación a la biblioteca y también esto que estás contando, cuando nos enteramos de alguna de las bibliotecas de nuestros intelectuales, muchas veces terminamos, los que amamos los libros y los que respetamos la obra de estos peruanos, historiadores o filósofos, en fin, literatos, terminamos lamentando que el patrimonio se pierde, ¿no?
Yo conozco el caso, aquí en La Mula tratamos el tema de la biblioteca de Jorge Basadre, que estaba ahí arrumada, ¿no? Y otros casos donde a veces los herederos se deshacen, ¿no? A veces uno ve libros rematados en las calles, ¿no? Con los sellos de estas bibliotecas. En general hay poco interés, bueno, del Estado, pero en general por ese patrimonio, no es como que no se valora, no nos importa. Yo diría que como siempre, hay varios factores. Es cierto, hay sectores en el Estado y en general en la sociedad que no valoran, pero también es cierto que es un problema, digamos, gestionarlo, ¿no? Es un problema de recursos, es un problema de espacio, o sea, sería virtualmente imposible que todas las bibliotecas de intelectuales importantes se preserven tal cual, que haya un espacio y que las pongan al servicio. Es imposible, hay que resignarse a ser realistas. De todas maneras, y voy a contar un solo caso que me acabo de enterar hace poco, y que es la biblioteca de Juan Gunter. Juan Gunter, a lo largo de muchas décadas, logró reunir una biblioteca espectacular sobre Lima. Sobre Lima, claro. La mejor biblioteca privada sobre Lima, que además no solamente incluía libros y revistas, sino también mapas y fotos y afiches, postales, ¿no? Pues, en fin, espero no equivocarme o que la información que he recibido no sea falsa, pero lo que sé es que se ha desmembrado la biblioteca, ha sido vendida a través de los circuitos de tráfico de libros, digamos, de venta de libros, ¿no? Y a mí me parece, en este caso, en otros también, pero particularmente pongo este ejemplo, me parece lamentable que una colección tan valiosa no se haya podido mantener como una unidad. Claro, de alguien que era un Quijote de la defensa del patrimonio y de la defensa de esta ciudad, ¿no? Porque quizá alguna gente no recuerda a Gunter, pero fue un hombre que dedicó su vida a con mucho esfuerzo, fue presidente del Patronato de Lima, escribió hace muchos años con Petroperú, publicó esta colección de mapas, de planos de la ciudad, que eran parte de su colección. Es decir, para los investigadores del futuro sobre la historia de Lima, es realmente una gran pérdida que no se haya podido mantener. No voy a especular sobre las razones, quién no hizo lo que debió hacer, etcétera, la familia, no lo sé, no conozco bien la historia, pero no puedo dejar de expresar una cierta tristeza. Ahí tendríamos que aprender un poco de los mexicanos, ¿no? Que creo que En México, bueno, no sé si conoces el caso de estos 5 intelectuales, el Estado compró sus bibliotecas y ha hecho una... Monsiváis, ¿no? Monsiváis, en fin, se llama la Ciudadela de los Libros, si no me equivoco. Es una maravilla. Cada biblioteca, además, un espacio diferente, es que se encargó a un arquitecto que haga el diseño que más o menos reflejara la personalidad del escritor. Yo he estado ahí y es realmente impresionante ver cómo han cuidado estas colecciones. No solamente el hecho de tenerlas, sino que se mantengan... Claro, ponerlas en valor y que además que sean accesibles, porque ese es el otro problema que a veces... Entonces, este trabajo, que es parte de un volumen mayor sobre las bibliotecas en las Américas, que es un proyecto en el que estoy trabajando con mi colega Ricardo Salvatore y que va a publicar la Universidad Católica, el ensayo mío reconstruye la historia de una veintena de bibliotecas de intelectuales peruanos del siglo XX, discutiendo cómo se formaron, qué clase de biblioteca era, si era una biblioteca de coleccionistas, si era una biblioteca de trabajo, cuál era la relación entre los intelectuales y sus libros. Ya sabes, hay algunos que son bastante más fetichistas, hay otros que son un poco más desprendidos, hay unos que subrayan, hay otros que no, ¿no? Y luego las dimensiones y finalmente qué pasó con ellas, ¿no? Hay algunos casos en los cuales se ha mantenido la biblioteca, está al servicio de la comunidad académica, pero hay otros lamentables en que
se ha desmembrado. Y hay otros en los cuales, por descuido, las bibliotecas se pierden, se roban libros o están en desuso, ¿no? En fin, me gustaría que se pueda discutir más sobre esto, conectándolo con los debates alrededor de qué debemos hacer para defender el patrimonio nacional. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Nos quedamos con esta última reflexión. Hemos conversado sobre el libro La ciudad de los perros, biografía de una novela, que publicó hace 2 años el Fondo Editorial de la Católica, pero también en esta segunda parte hemos hablado de la importancia y el valor que tienen en general el libro y las bibliotecas de quienes pensaron el país, estudiaron el país, pensaron la ciudad, este caso que nos acaba de contar de Juan Gunter, que amaron la ciudad y que lamentablemente a veces se pierde. Y ojalá que, además ahora que la Feria Internacional del Libro por lo menos nos ha dado la esperanza de que la gente está leyendo, o se está comprando, pero está leyendo libros, que surja, digamos, un movimiento que de alguna manera preserve eso que es patrimonio de todos nosotros, que es todo este conocimiento que acumularon nuestros intelectuales. Nos vemos.